Buenos días, amigos. Que tengan un feliz día. Hoy el día ha amanecido bastante soleado y bonito. Parece que el verano todavía aguanta un poquito más. No mucho, ¿eh? Ya se va a terminar. ¿Qué ibas a decir tú? Federico, te veo que tienes un libro hoy, pareciste con un libro en la mesa. ¿Qué libro es ese? Tiene un título muy interesante. Aparecí con este libro que se llama, no sé si lo leen, quizás está al revés, Cuarto Reich. Me voy a prender un ¿Qué es café. el Cuarto Reich? El Cuarto Reich es lo que estamos viviendo, ni más ni menos. Ni más ni menos. Toda esta ofensiva internacional de las élites supremacistas, de las élites superiores, de las élites prometeicas, es esto, el Cuarto Reich. ¿Tú sabes algo, Federico? Toda la bibliografía que yo he trabajado de los autores, mis autores de referencia católicos y laicos católicos, ¿no? Todos hacen referencia, tras la caída del muro de Berlín, a la deriva totalitaria del liberalismo, equiparan el liberalismo, esta deriva totalitaria del liberalismo, con el nazismo, y todo lo llevan a liberalismo, nazismo. ¿Okay? Y estamos hablando de autores bastante respetados y reconocidos. Sí. Hablan de la relación del nazismo como tema malthusiano, ¿no? Ahí sí. Claro, pero ponen de Ahora referencia sí. histórica al nazismo. Los autores que me hablan de deriva nazista del liberalismo son personas que no han estudiado debidamente. Hacen referencia histórica, no estamos hablando del ¿Por profesor qué? Soya, Federico, no estoy Porque hablando de cualquier yo autor. creo que lo leíste mal. No, hacen para que la gente entienda. Acuérdate que el malthusianismo no es un tema muy... Porque el liberalismo y el nazismo son hermanos Eso lo que dice. nacen en la misma época. En la misma época. Hace la En los comparación. mismos lugares, en los mismos países. Ya a finales del siglo XIX en Inglaterra, nosotros teníamos todos los gérmenes que iban a dar como resultado al fascismo en Italia y al nazismo en Alemania. Esos gérmenes eran el malthusianismo, el darwinismo social y el liberalismo. Correcto. De hecho, yo creo que la referencia al nazismo es porque es algo material, o sea, algo que se materializó en un gobierno totalitario, en un régimen totalitario. Porque para que la gente más o menos vea la gravedad del tema, porque todo lo llevan siempre a lo que tú acabas de explicar, ¿no? A toda esa deriva, Federico. Bueno, yo les voy a hablar de deriva. Italia, que nace como nación liberal, ya en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, 1860. Es una nación que ya cuando uno estudia bien cuál va a ser su desarrollo y quiénes influyen en lo que fue el movimiento, y quienes influyeron en lo que fue el movimiento de unificación italiana, ¿verdad? Dirigido por la masonería inglesa, ¿verdad? Financiado por capitales ingleses, franceses y de todo tipo. Cuando se sabe que la invasión de Garibaldi a Sicilia, la invasión de los 1000, fue una operación masónica. Cuando se sabe que Cavour era masón, influido por la masonería, y era liberal, ya ahí tú ves todos los gérmenes presentes.
Poco tiempo después se presentarían ya las deformaciones. Hoy en día se sabe, a través de este libro, espero que se lea, ahí dice Nero di Londra, negro de Londres. ¿Qué significa negro de Londres? Negro de Londres era el nombre que recibía Mussolini por parte de los servicios secretos ingleses, que eran los que le prestaban dinero a Mussolini para él poder desempeñar su actividad política. En otras palabras, este libro lo que hace es describir la importancia fundamental del rol de los servicios secretos británicos en el nacimiento del fascismo y del duce. Es importante que le expliques a los seguidores que ese libro está documentado con fuentes primarias. O sea, para que no crean que es un libro conspiranoico. The Count, el conde lo llamaban los ingleses a Mussolini. Y desde luego, desde Inglaterra no solamente se financiaba Mussolini y el fascismo, se financiaba toda la prensa. Qué raro, ¿no? Estuvieron mediáticos. Al periodismo, ¿verdad? Comenzando obviamente por el periódico Avanti, que era el que dirigía Mussolini. ¿Qué es lo que tú acabas de decir? Que le recuerda a la gente. Como la gente no conoce al autor, ese libro está atrás. No, ambos libros. Son Este es de Mario José Cereguino y Giovanni Fasanella. Bueno, este libro, estos dos autores, llevan 30 años trabajando en Londres. En los archivos. En los 4 principales archivos que hay en Inglaterra. O sea, no son conspiranoicos, son 30 años, son investigadores. Son 30 años de trabajo. Cereguino dice Fasanella que estuvo 11 años metido dentro de una biblioteca sin salir y ver la luz del sol para poder recopilar todo el material necesario para su trabajo. Pero no solamente eso, no son solamente los archivos secretos en ambos libros. Los archivos secretos que hay en Inglaterra, que son varios, por cierto. Que poco a poco han ido Sino que aquí hay archivos de los Estados Unidos, varios archivos importantes. Todas las bibliotecas de los expresidentes de los Estados Unidos. Está desde luego la biblioteca del Congreso, pero están los archivos y bibliotecas de los servicios como FBI y la CIA, pero es que además están los archivos secretos del Partido Comunista Italiano, en ambos casos, que tenía su servicio de inteligencia, que recolectaba de paso toda su información. Por lo tanto, en muchos casos estamos hablando de triples cruces de información. Pero la mole de trabajo de esta persona, aquí estoy nombrando a Franco Fracassi. Franco Fracassi aquí aparece el solo, pero Franco Fracassi, después él aclara, Franco Fracassi es todo un equipo de periodistas. Son más de 10 periodistas de investigación que trabajan día y noche en diversos países, recopilando información oficial. Siempre, a propósito, siempre es información oficial, señores. Información oficial. Nada de extraoficial. Ahora, yo te voy a decir... Perdón. Disculpe. Federico, hay algo interesante con lo que te acabas de decir de las fuentes principales. No hay un solo documento extraoficial que de repente haya aparecido de manos de alguna gente o exagente. No. Se trata exclusivamente de archivos que salen directamente de los escaparates de estas instituciones. Archivos que salen directamente, solicitados oficialmente y que salen directamente de los escaparates de estas instituciones. Desde luego, en muchos casos, la solicitud es denegada, en
muchísimos casos. Y en otros casos la solicitud no es denegada, pero obviamente reciben un archivo que está tachado en gran parte, pero eso igual le funciona a ellos. Todo eso les funciona. ¿Por qué? Como de todas maneras sí hay desorden, el desorden existe también, no solamente en los países africanos como Italia, sino también en los países del primer mundo. Ellos han detectado gran desorden en todos los archivos de Inglaterra y Estados Unidos. No están tan ordenaditos como la gente piensa. Desde luego, se trata de una labor titánica. Por lo tanto, hay mucho archivo suelto que aún no ha sido debidamente clasificado, que aún no ha sido debidamente ubicado. Y por lo tanto, en más de una ocasión, ellos han tenido muchísima suerte y han podido dar con archivos importantísimos que todavía habían escapado a la maquinaria de la clasificación especial y de la censura. Esto de paso es algo que también le pasó muchas veces a Oliver Stone cuando estaba investigando lo de JFK, por ejemplo, con los archivos del estado de Luisiana, ¿no? En donde muchas veces se dio cuenta increíblemente que había una cantidad de archivos que simplemente todavía estaban ordenados de acuerdo con un orden meramente cronológico. Ahora no me acuerdo si era cronológico, qué orden era, y gracias a eso él pudo obtener importantísima información para poder hacer la película. Bueno, lo mismo ha pasado con esto, pero yo quisiera hablar con él sobre este en particular, porque está este escándalo en este momento en Canadá sobre la presencia en el Congreso de este nazi, porque desde ya se lo digo, no existen los ex-nazis. No, pero es que él nunca se ha declarado ex-nazi, que es peor, o sea, ni siquiera eso. Tipos así nunca dejan de ser nazis. Sí existen los ex-nazis, y se los puedo decir quiénes son, la inmensa mayoría del pueblo alemán. Pero es que la inmensa mayoría del pueblo alemán se puede clasificar como ex-nazi porque nunca fue nazi. Fue nazi a la fuerza. No podía hacer otra cosa. Es como decirme que Joseph Ratzinger es un ex-nazi, ¿no? Es lo mismo. O sea, no se doblegaron a la ideología. Son todos ex-nazis, obviamente, porque nunca fueron nazis, pero hay muchos nazis como este, que acaban de agarrar en Canadá, que son nazis y siguen siendo nazis y siguen perteneciendo a toda una serie de organizaciones nazis que existen en todas partes del mundo, y la principal de todas, que se llama Odessa, ¿verdad? Actúa sobre todo en Europa. Sin embargo, quieren que le dé algunas sorpresas porque la gente ahora habla de la famosa operación Paperclip, que permitió que Estados Unidos se hiciese con los famosos científicos nazis que crearon los cohetes que llevaron el hombre a la luna. Eso es verdad, la operación Paperclip existió. Y hubo una operación paralela por parte de los soviéticos, que también ellos se llevaron sus científicos a la Unión Soviética para el desarrollo no solamente de los cohetes, sino también de toda una serie de tecnologías. Y lo mismo hicieron los americanos. Esa es la famosa operación Paperclip. Y la gente piensa que esos son los únicos nazis que entraron a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y está la segunda leyenda que dice que la mayoría de los nazis que escaparon de Alemania antes de ser enjuiciados y antes de ser perseguidos por los cazadores de nazis israelíes o judíos, todos ellos se refugiaron en el cono sur de América del Sur, ¿verdad? O en Sudáfrica, o en otros lugares. Bueno, señores, eso es mentira. No es mentira, o sea, no es una mentira, es una verdad parcial. No es una mentira en el sentido de que no hubiese nazis en Argentina. Argentina andaba repleta. Y Brasil también. Y Brasil, y Paraguay, y Chile, y Uruguay andaban repletos de nazis. Había muchísimos nazis en esos lugares. Más en Brasil que en Argentina, incluso, en algunos casos, ¿verdad?
Pero aquí lo que es falso totalmente es que creer que Estados Unidos. que esos son los países en donde más los nazis se refugiaron. No, señores. El país en el mundo en donde más los nazis, sobre todo los criminales de guerra nazis, se refugiaron, fue Estados Unidos de América. Y hay ciudades enteras en Estados Unidos de América, ciudades enteras que fueron fundadas por criminales de guerra nazis y sus familias, incluyendo una ciudad que se llama Parma. Aquí, por cierto, tengo el libro dedicado por el mismo autor, incluyendo una ciudad que se llama Parma, que queda en un estado, ahora no me acuerdo en qué estado queda esta ciudad. Bueno, Parma como una ciudad de Italia. Bueno, esta ciudad Parma fue fundada por criminales de guerra ucranianos que actuaron todos al servicio de las SS, del ejército de la SS. Cuando el ejército de la SS actuó durante la Segunda Guerra Mundial en Ucrania. Y se trata de oficiales ucranianos SS al servicio de las SS que actuaron en su país y cometieron genocidios masivos, especialmente contra la población judía, especialmente. Bueno, más o menos 10.000 de estos criminales emigraron a los Estados Unidos y todos ellos fundaron una ciudad que se llama Parma, que ahora tendré que buscar. Más tarde, mañana les digo en qué estado se encuentra esta ciudad que existe, ¿verdad? Y ese no es el único ejemplo. Entonces, tenemos como California se llenó de nazis, México se llenó de nazis, y desde luego el resto de Sudamérica, en el Cono Sur, se llenó de nazis, pero también en Europa. En otras palabras, eso de que Argentina y Brasil y Paraguay se acapararon todos los nazis que escaparon es una mentira completa y total. La verdad verdadera es que hubo como una especie de amnistía, sí, no declarada, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque el movimiento nazi fue financiado por Estados Unidos y por Inglaterra, y en particular el movimiento nazi, el poder financiero, fue financiado por el poder financiero, y en particular el partido nazi fue financiado por la CIA, por Allen Dulles, que era nazi. Y si no me creen, por favor investiguen. Yo de todas maneras, más adelante en el futuro haré videos sobre esto. Lo que pasa es que en este momento me interesa más concentrarme en ciertos temas que son mucho más actuales y urgentes. Pero hubo un descubrimiento que permitió que la inmensa mayoría, el 99% de los nazis, de los criminales nazis, ¿verdad?, salieran lisos, sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, y con esto concluyo, era tu habla, el juicio de Nuremberg es una farsa. Es una de las más grandes farsas jamás montadas por los Estados Unidos. Sí, claro, ahí estaba Goering y otra serie de unos cuantos jerarcas nazis importantes. Ahí sí estábamos para mostrar que se hizo justicia. Pero el juicio de Nuremberg fue una farsa completa. Y los demás juicios que se hicieron en el resto de Alemania fueron una farsa. Y hoy en día hay muchos investigadores alemanes que han hecho esa investigación y han descubierto eso. Por lo tanto, desde el principio, no solo se pensaba perdonar a todos estos criminales de guerra judíos, sino que además hay otra cosa más, por último, y ahora sí cierro. Los servicios de seguridad, los servicios secretos, los servicios de las agencias de inteligencia y seguridad de todo el mundo se beneficiaron de los servicios aportados por ex nazis pertenecientes a la Gestapo
por ejemplo, ¿verdad? Y el servicio secreto alemán, el servicio de inteligencia alemán, se constituyó con 99% de nazis pertenecientes a la Gestapo. Es que no podía ser de otra manera. ¿Cómo haces? Y hablo de la Alemania democrática, la Alemania del oeste, pero lo mismo lo hizo la Alemania oriental, no le quedaba otra. ¿Por qué? Porque tú no puedes crear un servicio de inteligencia y seguridad, una agencia de inteligencia y seguridad de cero. Eso es una estupidez, no tiene sentido. ¿Qué haces? La arma de cero, comienzas a reclutar gente en la calle y pones anuncios en los periódicos. No. Agarraron a todos estos Gestapo, ¿verdad? En el caso de Alemania Occidental. Y agarraron a todos estos KGB, en el caso de Alemania Oriental, y con ellos crearon sus propios servicios de inteligencia. Y todos ellos se salvaron. Y todos ellos son unos asesinos criminales que tuvieron una vida tranquila y plácida. Sí, muérete bien. Hasta el final de sus vidas, y murieron de viejos. Señores, la historia que nos han contado es una historia muy falsa. No es falsa, no es falsa. Es muy falsa, es tremendamente falsa. Y con respecto a lo que es fascismo y nazismo, el grado de falsedad es risible, señores. Es risible. Sin los aportes importantísimos de Inglaterra y de Estados Unidos, ni el partido fascista italiano, ni el partido nazi alemán jamás hubiesen podido existir ni fundarse. Ahora, yo te voy a decir una cosa, Federico. Alguien que se encargó de una forma, vamos a decir, diplomática, de denunciar lo que tú estás diciendo, lo que uno, bueno, ya hoy en día es visible, no es otro que el señor que está por aquí en mi chimenea, que se llama Joseph Ratzinger, ¿ok? Justamente los libros que yo he hecho hincapié en que lean de él, que es donde yo me engancho con él, que son los de su autobiografía, nos da los detalles de las cosas, y usted voltea hacia el lado y dice, pero ya va, esto es lo que está sucediendo, sumado al discurso que da en su visita a Estados Unidos, que yo lo he compartido con todos ustedes, en donde claramente alerta que el peligro nazi, o sea, el peligro que arruinó su infancia, o sea, el nazismo, no ha sido superado. No ha sido superado y que debemos estar atentos. Lo dice en Nueva York, si no me equivoco es en Nueva York que lo dice, en Estados Unidos. Lo decía en Nueva York, una ciudad en donde él descubre que el no sé qué porcentaje de los alumnos de la facultad de esa universidad ante la cual él se encuentra haciendo su discurso, él va descubriendo así, viendo por encima los nombres, ¿verdad? Y los apellidos, y descubre que son nietos de nazis. Mira, estos dos pero libros, no de cualquier nazi, de nazis verdaderos, de criminales nazis. ¿Por qué? Porque Nueva York fue uno de los estados preferidos por los nazis. Sí, para refugiarse. Y además el financiamiento, Federico, el tema del financiamiento de la iglesia denuncia. Estos dos libros que yo siempre recomiendo leer, aquí lo van a leer claramente. De hecho, aquí justamente tengo, un día que abrí el libro por azar, me salió justamente en toda una historia que él cuenta de lo sucedido en la iglesia católica perseguida por el nazismo, o sea, la que no se alineó al cristianismo positivo que se impulsaba de los protestantes. Hay un libro que descubrí recientemente que da referencia a un libro de un nazi, es una autora católica que se las voy a presentar, trabajo directamente con Soya, con Sanabuja, con Ratzinger, con Juan Pablo, ¿ok? Estos autores hacen la referencia directa a esto para que uno compare el pensamiento de Hitler con relación al cristianismo positivo versus muchas cosas que ustedes van a ver y que han sucedido. Pero lo que les quiero decir, que fuimos los últimos en enterarnos, cuando ustedes lean los textos si se toman el trabajo de leer los autores que yo les voy recomendando, los libros que yo les voy recomendando, y hacer un poquito de investigación, se van a dar cuenta que incluso el Juan Pablo que se dedicó postcomunismo
Y el anticomunista, sí, o sea, sí. Pero tras la caída del muro de Berlín y todo el tema de la caída de la Unión Soviética, tienen que leer los textos de Juan Pablo. O sea, a Juan Pablo no le faltó mucho para decirle nazi en su cara. Bueno, señores, prepárense el día que yo haga videos sobre estos dos libros. Prepárense. No se limiten a lo que dice el clero mediático. Prepárense porque ese día se darán cuenta que toda su vida, películas, Todo es manipulado. libros, investigaciones de supuestos grandes investigadores, libros de texto universitarios, películas, series de televisión, todo fue mentira. Ahora, fueron creaciones de Occidente, fueron creaciones de los angloamericanos. Hemos sido microbios de laboratorios. Bueno, ahora sí terminamos porque esto duró demasiado. Exacto. Señores, buenos días. Buenos días.